Qué gusto saludarlos como todas las semanas acá en Change TV de Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas traigo información de valor en temas de desarrollo organizacional, liderazgo, cultura organizacional, change management, agilidad y transformación empresarial. Esta semana traigo un tema absolutamente maravilloso y como todas las semanas, para los nuevos sobre todo, este es un episodio que nace como resultado de alguna situación que he vivido durante las últimas semanas o meses que me ha convocado investigar a fondo sobre por qué está pasando o cuál es la razón por la que está pasando esta situación. Y es que desde el 22 de noviembre del año pasado, a la hora que estoy grabando este episodio, la bolsa de valores de los Estados Unidos viene cayendo estrepitosamente. Bueno, estrepitosamente para las personas que tal vez no estamos acostumbrados a ver un mercado bear o lo que se llama un mercado oso, un mercado en el cual no para de caer los resultados y de una u otra manera empresas tan impresionantes como Google cae hasta ahora un 23% de lo que va corrido del año. Precisamente tengo un grupo de WhatsApp con varios amigos que definitivamente concluyen lo mismo, y es que muchas veces estamos preparados para el éxito, pero muy pocas veces, por más que lo estudiemos y lo hablemos, estamos preparados para el fracaso. Así que la ansiedad llega y llega a borbotones. Por eso, en este episodio, me tomé el tiempo, más de 15 horas en prepararlo, y es que quería entender qué dicen los espectadores, los expertos, los responsables de estudiar la neurociencia acerca de la ansiedad. ¿Y saben qué encontré? Lo bueno de la ansiedad. Bienvenidos a Change Americas y a Change TV. Estos días, precisamente, conversando con varios amigos acerca de la ansiedad que genera ver los mercados en rojo o los famosos mercados oso, me dio la idea de empezar a investigar sobre por qué la ansiedad pareciera que es tan mala y a todos nos genera cierta ansiedad. Lo que descubrí fue exactamente lo contrario. Y es que específicamente encontré un libro maravilloso. Por cierto, recomendable. Lo leí precisamente para poder dar esta charla de Change TV. Y es el famoso libro de Tracy Dennis acerca de Future Tense. Este libro, que fue reconocido por McKinsey, una de las grandes firmas de consultoría a nivel global, como uno de los libros bestsellers del año 2021. Y es que precisamente Tracy Dennis empezó a investigar sobre la ansiedad, curiosamente antes de que empezara la pandemia, sin imaginarse, o así lo plantea en su prólogo, que la pandemia iba a potenciar sus investigaciones. Y es que, digamos la verdad, ¿quién no ha generado o no ha sentido ansiedad como resultado de la pandemia y de todo lo que ha traído como resultado de ella? Pues me di la oportunidad de leer el libro y a partir de ahí investigar varios documentos acerca de por qué la ansiedad es buena o por qué es mala. Yo creo que después de este capítulo de Change TV, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones acerca de la ansiedad. Mi nombre es Ciro Pérez y, como todos lo saben, trato de llevar cada semana un capítulo de Change TV, tal vez como resultado de preguntarme a través de mentores o de mis propias investigaciones cómo poder mejorar como profesional y como persona. Vamos a arrancar este capítulo conversando sobre lo difícil que es precisamente en este momento tratar de ser inversionista y no morir en el intento. Como se los comenté previamente, desde el 22 de noviembre del año pasado, la bolsa de valores viene en lo que llamaríamos un mercado bajista. Ese mercado bajista genera una cantidad de ansiedad, y es que al final pensar o sentir que los números se vuelven rojos no le hace feliz a nadie. O por lo menos era lo que yo creía, porque acá entre nos, lo que descubrí investigando sobre varios libros de bolsa de valores es que la gente más rica se ha hecho en mercados bajistas, no en mercados alcistas. Eso me pareció interesante, mas sin embargo no me ha quitado la ansiedad. Como pueden observar en este gráfico, los que están observando en YouTube y tal vez los que están escuchándome en Spotify o en otras redes sociales, podemos darnos cuenta que un día sube la bolsa y 4 días baja. Y entonces, ¿cómo sentirnos al final? Porque definitivamente no hay una receta de cocina que nos diga exactamente cuándo va a volver a subir la bolsa. Yo creo, y como se lo dije a unos grandes amigos, la mejor experiencia y el mejor curso que he tomado en mi vida de inteligencia emocional no fue con Daniel Goleman, definitivamente fue invirtiendo en la bolsa. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar o de estar en alguna actividad asociada a una montaña rusa? Seguramente, como yo, les ha pasado exactamente lo mismo, haciendo la fila para poder
experiencias y muchas memorias por su cabeza. La primera es que definitivamente y seguramente le ha pasado, se reta a usted mismo pensando por qué estúpidamente usted hace lo que hace. ¿Por qué, aunque sabe que esta experiencia es fatídicamente horripilante, por decirlo menos, termina haciéndola? Pero lo interesante de las investigaciones es que por más de que esto genera una ansiedad, que al final recordemos, la ansiedad es una sensación o una emoción asociada a una situación futura, el hecho de hacer la fila para montar la montaña rusa y ver otros que son capaces de padecer el intento, lo hace a usted continuar en la fila. Sin embargo, en la medida que va pasando los, digamos, candidatos a este horrorífico momento, usted empieza a preguntarse, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿O por qué a la gente adulta le toca dar justificaciones de cosas tan estúpidas como montarse una montaña rusa si al final conscientemente usted no lo quiere hacer? Pero al final lo hace. Lo interesante es que el 90% de la gente que, por ejemplo, practica en montañas rusas termina concluyendo un resultado muy parecido. Disfruta lo que hace. Entonces, les quiero preguntar, ¿la ansiedad es buena o la ansiedad es mala? La programación neurolingüística, por cierto, el capítulo anterior, este es el capítulo 49 de Change TV. El capítulo anterior es una cosa maravillosa, un masterpiece, como dirían los americanos. Tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los gurús en América Latina acerca de programación neurolingüística, el cual nos contaba, Andrés Bravo, lo mágico de poder entender tus creencias y tus formas de pensamiento. Pues precisamente conectado con el capítulo número 48, Andrés Bravo me recomendaba pensar en la línea de tiempo. Y es que los seres humanos, a diferencia de otros animales, tenemos la capacidad de pensar en el futuro. Si bien los animales son capaces de entender su pasado o, cómo no, asociar su comportamiento a eventos pasados, por alguna extraña razón que Dios o la ciencia, dependiendo de sus creencias, alguien nos dio o simplemente pasó, nosotros somos capaces de pensar en el futuro. Piensen en una línea de tiempo. Nosotros somos capaces de entender el presente y sentirnos en función del presente, dado nuestras experiencias pasadas o nuestras expectativas futuras. Utilizando nuestra imaginación, podemos desplazarnos al pasado, recordar momentos vividos y avanzar hacia el futuro. En últimas, imaginarlo. Siempre me he preguntado, bueno, no siempre, preparando este capítulo, me pregunté si los perros o los loros son capaces de proyectar su futuro. Lo que dicen libros de neurociencia es que no, los literalmente humanos somos capaces de hacer eso y mucho más. Particularmente los quiero invitar a una reflexión y es, piensen un poco como piensan acerca de su futuro. Y seguramente, como yo logré descubrir a partir de este capítulo, su futuro está absolutamente condicionado por sus experiencias claramente del pasado. Interesante, ¿no creen ustedes? Porque definitivamente si uno piensa en el pasado y piensa en la forma como aprendió, vivió, descubrió, pues entonces la ansiedad se vuelve en llamémoslo así, una consecuencia de la manera como has vivido la vida. Interesante, porque me puse a pensar que la ansiedad, primero que todo es una emoción. Hay más de 100.000 tipos de emociones en el cerebro. Y es que una emoción no es otra cosa que una frecuencia. Piensen ustedes como una frecuencia que se dilata o se propone o se detona en el cerebro producto de múltiples situaciones, eventos, realidades o creencias o incluso pensamientos que detonan ese tipo de frecuencia. La ansiedad, como cualquier otra de esas 100.000 tipologías de, llamémoslo así, químicos en el cerebro, son producidas por múltiples razones. La primera razón es indudablemente la razón de generar una prevención de situaciones de riesgo futuro. De hecho, leyendo un libro, el que les recomendé al inicio de este capítulo, se sugería que la ansiedad, en términos de analogía, es como un dispositivo que controla el humo en una habitación. Claramente, cuando tú estás en una habitación que tiene un controlador de humo, pues si el controlador se activa, simplemente no te pones los audífonos y te vas a otra habitación a seguir escuchando tu música preferida. Tú tratas de entender si realmente fue una situación de riesgo o eventualmente por las pilas, la batería y otros eventos el controlador se activó. Interesante entender que la ansiedad, en esencia,
definitivamente es un generador de alertas que muchas veces tiene razón y otras veces no tanto. ¿Saben qué descubrí estudiando este capítulo de Change TV? Que muchas veces este controlador de humo o llamado ansiedad se activa simplemente porque así fueron las cosas en el pasado. Es tan interesante que más del 95% de las cosas que tú piensas de tu futuro, planteado por Richard Bandler, el famoso experto en PNL, más del 95% de tu futuro jamás van a pasar. Sin embargo, la ansiedad se dispara. Así que me puse a pensar si la ansiedad, en vez de proponerse como una emoción negativa, se podía ver como una emoción positiva. Y es que Tracy, en su famoso libro, y otros autores me ganaron la partida. La ansiedad producida definitivamente por la nostalgia de un futuro mejor nos permite soñar. Gracias a esta posibilidad de pensar en el futuro, tenemos la posibilidad de imaginar, de tener esperanza, de disfrutar el presente, en esencia de ser más humanos. Como dice Daniel Goleman en su famoso libro Inteligencia Emocional y en otro muy bueno que no recuerdo si es de él, pero que también se lo recomiendo, Emociones Destructivas, la ansiedad más que evitarla hay que aprenderla a navegar. De hecho, descubrí que la ansiedad produce otra serie de hormonas en el cerebro y en el cuerpo. Particularmente la ansiedad produce oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, que para los que están viendo YouTube, tener conexiones emocionales y familiares estables hace que la ansiedad pueda ser mucho más controlable. Tal vez no necesitaba ver este capítulo de Change TV para saber eso, pero lo corroboré. Y es que definitivamente cuando tú tienes una relación o una pareja estable, definitivamente, y posiblemente una familia estable, hay un poquito más de probabilidad de controlar la ansiedad. La ansiedad, al fin y al cabo, no es el enemigo. Lo que es el enemigo es no saberla controlar. Piensen por un momento, y como los muestro en esta fotografía, la posibilidad de imaginarnos un futuro mejor o eventualmente nostálgico nos ayuda a equilibrar el presente. Les voy a poner un ejemplo que para mí ha sido maravilloso. Mi hija Martina, que como la pueden ver en la fotografía para los que ven este capítulo en YouTube, es una chiquita que cumple acá apenas 10 años de edad. La semana pasada tuve la oportunidad de hacer su primera comunión y tuvimos como familia, con mi esposa Catalina, la oportunidad de acompañarla en ese momento histórico. Independientemente seas católico o no creyente o tengas otra religión, estos momentos son absolutamente familiares y no los cambia nadie. De hecho, quiero contarles que mi hija ha empezado a plantear un par de hipótesis y es que a sus 10 años todavía le encanta, por ejemplo, cosas tan simples o tan básicas como dormir en familia. Algún día, hablando con mi esposa, porque mi hija quería acostarse en la cama al lado nuestro, me planteaba si eso era correcto o no. Tengo que confesarle si no es correcto o si es correcto, no me importa. Lo único que sé es que la ansiedad que me genera el hecho de pensar que se va a crecer y que los años van a llegar y que posiblemente voy a perder esa gran oportunidad de tenerla a mi lado, me hace disfrutar los pequeños momentos. Y es que los pequeños momentos son vitales a la hora de disfrutar la vida. A veces pensamos que son las grandes proezas las que nos hacen humanos, pero son esas cosas como acostarse en tu cama con tu esposa y tu hija y ver una pequeña serie de Netflix lo que hace la diferencia. Así que empecé a entender que la nostalgia que me generaba en este caso, ver a mi hija mayor posiblemente viajando por el mundo y posiblemente entregada a otro hombre diferente a mí, comentario para psicoanalistas, me hizo sentir que el momento presente era el que había que disfrutar. Así que la nostalgia y la ansiedad no solamente es un posiblemente detonador de emociones de alerta, también es la oportunidad de disfrutar de la vida. De hecho, cuando empecé a investigar más allá sobre ansiedad, me encontré que la ansiedad, como cualquier otra emoción, no debe arreglarse. Interesante punto, porque posiblemente la ansiedad en este mundo Bani, como nos lo planteó Ricardo Montoya en uno de nuestros capítulos de Change TV, en este mundo ansioso, en este mundo necesitado de resultados, posiblemente todos queremos controlar esa ansiedad. Yo los quiero invitar a otra situación muy diferente y es que en vez de controlar la ansiedad, la naveguemos. Así como lo escuchan. Daniel Goleman plantea
situación de navegar una emoción es entender qué hay detrás de esa emoción. Y como en una buena, llamémoslo así, carrera de veleros, navegarla significará entender qué hay detrás y por qué se produce. De hecho, tengo la oportunidad de haberme certificado en una herramienta de inteligencia emocional llamada Six Seconds. Por cierto, si Camilo Pérez, mi gran amigo, que me ayudó a certificarme en el 2009 en esta herramienta, está escuchando este capítulo, quiero agradecerte porque una de las grandes cosas que me ayudaste en la vida no solamente fue a ser mejor líder y mejor persona. A través de esta certificación de Six Seconds tuve la oportunidad de entender por qué los seres humanos somos como somos. Volviendo a precisamente investigar sobre Six Seconds, descubrí que precisamente hay una herramienta llamada Navegar Emociones, la que nos va a ayudar a navegar la ansiedad. Básicamente lo primero que propone esta metodología es que entendamos precisamente y descubramos y legitimemos que la ansiedad, como cualquier otra emoción, tiene derecho a sentirse y a pensarse, así como lo escuchan. Tal vez la diferencia entre sentir ansiedad y tener un desorden de ansiedad es que la ansiedad es una emoción típica y normal en el ser humano. Si no sintieras ansiedad, literalmente tendrías alguna afectación en zonas del cerebro responsables de producir estas emociones. Pero la emoción de la ansiedad es simplemente una alerta del futuro. Si vemos una línea de tiempo, podríamos decir que la depresión está asociada a un evento pasado y la ansiedad está asociada a un evento futuro. Por lo tanto, reconocer que estamos ansiosos es el primer paso que plantea Six Seconds. Adicionalmente, reconocerla, plantear y hablar sobre la emoción ayuda a que la emoción desfogue o que la emoción fluya. Esto no tuve que hacer este capítulo de Change TV para saberlo, pero el hecho de poder hablar sobre una emoción, ya sea que te sientas frustrado, triste, eufórico, emocionado, excitado o ansioso, hace que tu cerebro regule la cantidad de emoción o químico que tiene en el cerebro asociado a ello. Cuando tú reconoces la emoción y te permites navegar sobre ella, más que controlarla, te permite entender por qué está siendo producida. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, a través de la pandemia, sentimos ansiedad por la eventual posibilidad de que se muera un ser querido? El hecho de reconocer que eso nos pone ansiosos hace que definitivamente no se elimine la ansiedad. Voy a poner un ejemplo que es real. A raíz de esta situación y la muerte de varios seres queridos, particularmente el papá de una gran amiga, Caterina, que ojalá esté viendo también este capítulo, descubrí que la ansiedad por la muerte de un ser querido solo me generaba una sensación de alerta y es que al final la única oportunidad que tengo hoy es los que están vivos. Así que tomé la decisión de invitar a mi familia, a mis papás, precisamente a México. Espero que mi papá lo pueda disfrutar. Pero evidentemente tomé la decisión de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque la ansiedad me ayudó a entender que lo que yo estaba sintiendo por dentro era una sensación de que tenía que disfrutar posiblemente esos momentos que no se sabe si vuelven. Más que volverme nostálgico o como lo dicen los americanos, homesickness, lo que me ayuda es a tomar decisiones. Te quiero invitar a ti. ¿Qué decisiones tomarías con la ansiedad que posiblemente tienes acerca de tu trabajo o acerca de tu familia o acerca del dinero? Que son situaciones típicas que los adultos tenemos. Piensa por un momento que la emoción no es negativa. La emoción es el resultado de un proceso mental que al final nos ayuda a entender que somos humanos y que si tomamos decisiones posiblemente más correctas para el momento de vida, la ansiedad se pueda regular. Para cerrar este capítulo, les quiero contar que conecté toda esta investigación sobre ansiedad precisamente sobre por qué la ansiedad nos invita a salir de la zona de confort. Y es que cuando tú sientes ansiedad, y ansiedad como por ejemplo pensar que la bolsa de valores lleva 6 meses en bajada y que múltiples inversiones que has tenido y que te has imaginado pueden multiplicarse por 5, se demoraron hasta 1 o 2 años más en lograr resultados. Eso hace que tu zona de confort empiece a retarse y evidentemente te va a sacar a lo que se llama la zona de miedo. La ansiedad está comúnmente asociada con la zona de miedo y es que precisamente la ansiedad es una emoción de alta intensidad y típicamente baja sensación o emoción negativa. Sin embargo, cuando tú sales de la zona de confort y entras a la zona de miedo, podríamos entrar a lo que podría llamarse la zona de aprendizaje.
En otras palabras, entre más extiendes tu zona, sales de tu zona de confort y más extiendes tu zona, posiblemente empiezas a encontrar una zona de crecimiento. Voy a ponerles un ejemplo maravilloso para que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. Resulta que a raíz, precisamente por lo que hice este capítulo, y es que la bolsa de valores no para de caer, me di a la tarea de preguntarme por qué sentía ansiedad si más del 80% de la gente que conozco, amigos, colegas, youtubers, están en la misma situación que yo. Es decir, prenden su plataforma de criptomonedas o plataforma de acciones y se encuentran con que los números rojos son muy rojos. Lo interesante es que más del 80% de la gente que está invirtiendo en la bolsa, pero la ansiedad no para, por más de que otros estén igual. Así que me tomé la tarea de, en vez de sentir ansiedad y disfrutarla, o más bien, sufrir por ella, empecé a disfrutarla. Una de las maneras de empezar a disfrutar la ansiedad es preguntarme qué me quiere decir esa ansiedad, de qué me quiere defender. ¿Cuál es la razón por la cual estoy sintiendo esa ansiedad? Eso me llevó a entender que yo no entendía de fondo, o yo no comprendía de fondo, cuánto tiempo duraba un mercado bajista o un mercado oso. Empecé a investigar a través de varios youtubers y literatura acerca de la bolsa de valores, acerca de cuánto demora en el peor de los casos un mercado bajista. Encontré que en los últimos 100 años la bolsa ha caído 28 veces y que, como se dan cuenta acá, en promedio una caída o un mercado bajista dura en promedio 17 meses. En el momento que estoy grabando este capítulo de Change TV apenas llevamos 6, así que relájese y disfrute. Pero lo interesante de esta investigación es que descubrí, cosa que no sabía, es que una persona que es capaz de corregir o de aguantar 17 meses viendo números rojos, tiene un poquito más de probabilidad de ser multimillonario en la bolsa de valores. Así que la historia dirá si me faltan 15 meses para contar la historia o 12 meses para contar la historia. O por el contrario, tendré que grabar otro capítulo de Change TV explicando por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Pero los dejo con esta reflexión. Posiblemente en mi caso es la bolsa de valores o las inversiones futuras o el portafolio de patrimonio. ¿Qué te produce ansiedad? ¿Qué tan experto eres en controlar lo que produce esa ansiedad? Al fin y al cabo, eres un ser humano con una infinidad de capacidades para lograr que todo lo que te sueñas lo puedas traducir en resultados, en estudios, en investigaciones. Recuerda que al final de toda esta historia, tú eres el propio CEO de tu compañía. Quiero cerrar este capítulo conversando precisamente sobre el libro que estoy leyendo en este momento. Como se los he dicho, Change TV es un gran pretexto para poder hacer sesiones de mentoría personalizadas que me ayudan a comprender cómo ser mejor persona y mejor profesional. En este caso, quiero recomendarles el libro The Hard Thing About Hard Things. Este libro me lo recomendó mi socio Iván Mayorga, que por cierto aparece en un capítulo de Change TV hablando sobre People Analytics y todo lo que ha logrado maravilloso acerca de este tema. Quiero contarles que en este libro, precisamente de Ben Horowitz, un multimillonario que ha vivido tantas cosas como el libro puede contar, me ayudó mucho. ¿Saben? Una de las cosas que más me ayudó es que al final un CEO, pero pongámonos un ejemplo simple, tú eres un CEO de tu propia vida. El CEO de la propia vida o el CEO de una compañía va a tener muchos desórdenes psicológicos, muchos momentos difíciles. La vida no simplemente es difícil o fácil, la vida es. Cuando el mercado está bajista o cuando no se logran las ventas o cuando simplemente tienes un conflicto con alguna persona en tu equipo, es una gran oportunidad de preguntarte qué estás haciendo bien y qué no. Más que echarle la culpa a los demás y como dice nuestro famoso Nathaniel Branden hablando de autoestima, asume la responsabilidad que te corresponde. Si tú eres CEO de tu empresa o eres CEO de tu propia vida, piensa que la principal dificultad que vas a tener son las dificultades. Y cuando hay dificultades hay dos tipos de personas, como cuando llueve. Algunas lloran y otras venden pañuelos. The Hard Thing About the Hard Things me ayudó a entender que como presidente de compañía, más que hablar de mi rollo y de mis problemas psicológicos, tengo que aceptar que van a pasar
y que entre más quiera potenciar a los demás y que más quiera crecer en mi compañía, más drama va a haber. Lo importante es no perder la credibilidad en mí y sentir que esa ansiedad está ocurrida porque yo tomé la decisión de ser el CEO de la compañía, porque yo tomé la decisión de ser el CEO de mi propia empresa, de mi propia vida. Te quiero invitar entonces a 3 preguntas para cerrar este capítulo. Pregunta número 1 es, de 1 a 10, siendo 1 no siento ansiedad, siendo 10 tengo la ansiedad al tope, ¿cómo te estás sintiendo hoy? Pregunta número 2. Esa ansiedad que se produce posiblemente es el efecto. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la causa? ¿Qué tanto crees que esa ansiedad te va a ayudar a ser mejor persona? ¿Qué puedes aprender de ella? ¿Cómo en vez de quitarla o controlarla puedes navegar y aprender de ella? Porque al final, como lo digo y lo sostendré, todo el mundo te puede dar consejos y te puede decir cómo ser mejor persona, pero cada persona se va a pensar en sus problemas al final del día. Eres tú el responsable del 100% de las decisiones que tomas. Este es Change TV de Change Americas y mi nombre es Ciro Pérez. Espero verlos en la próxima sesión, en el próximo episodio. Pero eso sí, si sigues sintiendo ansiedad y no la disfrutas, no digas que viste este capítulo. Un abrazo para todos ustedes.